qué bonita. Ay, casi boto la de atrás. Qué bonita mi mochila, qué bonita, muchachos. Bueno, seguimos tejiendo. Seguimos tejiendo, ya les leo la vuelta. Confirmen si yo leí la vuelta 32, ¿cierto que sí? Yo leí la 32 y la tarea era dar la vuelta acá nada más. Creo yo que sí leí la vuelta 32. Confirmen si sí leímos la vuelta 32. Para empezar con la 33 y la 34. Acá dejo 2 hilos libres. Creo que estoy llena de hilos. Yo no sé por qué no levanté todo esto antes de empezar. Que andaba. Porfa, me guarda. Que le guardará que 32 es esta. 1, 2, 3. Listo. 33 es esta. Ah, dejo 3 libres. Este y uno corrido. Entonces acá tengo que dejar 3 libres para empezar los rojos. Hola chicas, buenas noches. Ay, ya esta hora sí me da la bosteciadera y no es hambre, hoy sí es sueño. Yo no sé por qué ya el viernes, bueno, sí sé por qué ya el viernes siento el cansancio, eh, pero que hoy no tuve alumnos presenciales ni nada, no era para que estuviera cansada. Pero sí me levanté muy temprano, sí todo el día hemos estado volteando, fuimos a la alquería, fuimos a mandar a hacer las mariposas, recuerdan las mariposas amarillas que vamos a colocarle a las mochilas, entonces las mandamos a hacer. Fuimos por las mariposas. Ah, fuimos por las cajitas organizadoras también. Sí, sí, hoy hicimos hartas cositas. Trabajamos todo el día en el taller, los 3. David estaba de descanso, entonces está terminando el fajón. Le falta muy poco para terminar el fajón que estaba mostrando ayer. Entonces está en esa tarea de ese fajón. Más contento porque ya va a acabar hoy. Mañana se pondrá a hacer fajones paleteados. Esa es la gran ventaja de que los chicos sepan de todo un poco. Termina un trabajo y hace otro. Termina una cosita y hace otra. Entonces no se tiene que quedar con una sola cosa. Eso es muy bueno. Entonces él termina ese fajón entorchado y de una se va a hacer paleteados. Seguimos acá. María García, buenas noches. Rosa, Vianet, hola niña Vianet, por ahí vi que me estaba enviando unos mensajes, pero ya había entrado al en vivo. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. 6, 6. Si estaba entrando al en vivo a decirme que le vendiera esta mini mochila, niña Vianet, perdón. Esta ya está vendida con su respectivo fajón. Si entró la niña Vianet al en vivo a separar esta y esta, no, ya la compraron. Me queda libre esta. Esta sí está libre. Esta no la han comprado. Esta va a llevar una cargadera en manija. De hecho, la saqué hoy para mirar qué tal se le veían estas medialunas acá para la cargaderita, que es para retirar o dejar. Entonces, esta está libre, pero esta y esta ya están vendidas. ¿Listo? Entonces, ahí le informo a niña Vianet que si era eso, que si entró a decirme, profe, sepáreme esas 2 mochilas. No, ya las vendí en el en vivo. Ya esas 2 están vendidas. Esta semana les muestro qué tengo disponible. Ah, esta está disponible. Esta preciosura y muy económica esta bolsita de Granny que va con esta cargadera. Va a ir así. Esta sí está disponible. Esta no la separaron ninguna de las chicas. Va a quedar un poquito más larguita esta bolsita. Esta sí está disponible. Pero esta y esta no. Ya, vendidas con fajón, con cordón, con pompón, con todo. Ya está vendida. La mini lleva el fajón entorchado que se los mostré. Con este fajón se fue. Entonces, niña Vianel, ahorita que termine el en vivo voy y reviso, pero si era eso, ya la dejé triste.
Dice Vianet, ¿por qué no hablé primero? No, la señora Neila se acercó primero y la separó. Señora María García, gracias, gracias, gracias. Sí, chicas. Pero no, voy a empezar a mostrarles qué hay disponible. ¿Listo, chicas? ¿Qué hay disponible? Pero no, ya estas sí ya no las voy a mostrar más. Ya estas no las voy a mostrar más porque uno las muestra y la gente cree que están disponibles. Entonces, no, muchachos, ¿para qué los ilusiono? Y un blanco hasta acá. Acá voy a tejer todo, todo, todo blanco hasta uno acá. Sí, chicos, perdón que los haya ilusionado, pero no, ya no lo volveré a hacer. No lo volveré a hacer de ilusionar a los chicos. Bien, me gustaron así como las mariposas de ayer. Le gustaron como la... Ay, no, 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 niña Vianet, pero las mariposas, prometido que ya las mandamos a hacer hoy. Se lo prometo que ya, las mariposas sí ya las mandamos a hacer. Fuimos hoy a la alquería, se mandaron a hacer amarillas, amarillas con las monarcas y rosaditas. Se mandaron a hacer amarillas y rosadas. No, ya cuenta con la lámina suya y las de Seuri. Le voy a guardar una rosada y una amarilla a usted. Y una rosada y una amarilla a Seuri. Ay, entonces ya no quedan 8 disponibles porque están las 2 suyas y las 2 de Seuri. Quedan 4 disponibles. Quedan 4 láminas de mariposas disponibles. 2 amarillas, 2 rosadas. Sí, yo les dije a las chicas que quedaban 8, pero no me acordé que usted y Seuri no estaban en el listado. Quedan 4 láminas, muchachas. No quedan 8, como yo les decía. Quedan 4 láminas, pero van a ser rosadas. Así como estas, pero va a ser una lámina amarilla con las monarcas y una lámina rosada con las monarcas. ¿Listo? Porque estas lilas sí no se mandaron a hacer ni lilas ni azules, nada. Solamente rosadas y amarillas. Quedan 4 láminas nada más. Las personas que quieran las mariposas amarillas o las rosadas, avisen porque quedan 4 láminas. Las entregan el otro fin de semana, muchachas. Sí, porque nosotros las mandamos a hacer porque ya estaban todas encargadas. Ay, sí, Vianet, qué bueno que me dijo. Yo no me acordaba ni de las suyas ni de las de Seuri. Quedan 4 nada más, 2 láminas amarillas, 2 láminas rosadas y Swan se acabó. Hasta acá el blanco. Casi viene siendo el centro del diseño, pero todavía no es el centro. María García, profe, deja ver la lámina azul del diseño que hizo, profa. Muchas gracias. La lámina azul. Ah, la mini. Esta es la puntadita de fantasía. Sí, esta, la mini. Yo entendí la lámina y no la mini. Esta es la puntadita de fantasía. Este es agarrando el punto completo. Miren qué hermoso. Este es agarrando la pestañita de atrás. Aquí agarramos el punto completo, por eso se ve la diferencia. Y puntadita de fantasía. Esa mini es muy bella. Y acá sigue, ¿qué sigue acá? Rojo. Acá sigue rojo. Sí, esa es la mini, muy bella. María Luisa, buenas noches, bienvenida María Luisa, ¿cómo estás? Sí, chicos, que eso les cuento, que ya estas mochilas ya están vendidas, ya las empiezo a recoger a partir de mañana para irlas. Yo las termino, las lavo y las voy guardando cuando ya están vendidas, para que en el momento que el cliente diga, me hace un favor, me lo envía, de una vez se va todo. Ay, el fajón de esa mini es muy bello, me encanta ese fajón. Acá rojito. Gracias, señora María. Gracias, gracias, gracias. Sí, esa mochilita es muy bella. Yo quisiera tener muchas manos para hacer unas 200,000
así minis, así con aplique, así con todo, pero no, muchachas, no hay manera. Me estaban diciendo las chicas que si por favor hacía un grupito para enseñar la mini y pegar el aplique pequeñito. Chicas, es que para una cosa de esas necesitaría mínimo 20 personas, o sea, para uno hacer un tallercito así sea chiquito, porque lo que pasa es que ellas se ilusionaron mucho porque yo les dije que esta mochila se hacía con 100 gramos de hilo y que servía para el aplique pequeñito que les mostré. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachas? Que necesitaría mínimo son 8 apliques por lámina, 8 y 8, 16. Necesitaría más o menos de 16 a 20 personas para yo no quedarme con ninguna lámina. Ah, bueno, y yo necesito de todas maneras una y una. Ah, no, una. ¿Cuál una y una? Porque así sean pequeñitas, yo puedo agarrar otra. Sí, más o menos 20 personas. Necesitaría mínimo 20 personas para poder armar el grupo. De resto no me justifica, chicos. Para hacer un grupito, para enseñar a hacer la mini con 100 gramos de hilo, porque la idea es hacerlo solo con 100 gramos de hilo. Para que me justifique, tiene que ser que mínimo entren 20 personas. La lámina, 100 gramos de hilo y la clase, porque ahí no iría patrón de nada. Eso es facilito y rápido de hacer. El fondo son 100 puntos. La laminita, póngalo usted. Ajá. Sí, aquí estoy haciendo cuentas rápidas, muchachos. Sí, entrando 20 personas me funcionaría dejarlo por ahí en 20. Bueno, déjenme, yo hago mis cuentas. Es que me están hablando por WhatsApp estas mujeres. Déjenme, yo hago mis cuentas. Si me justifica si hacemos el grupito, una semanita. Lo que pasa es que ahora para madres, vea muchachas, de verdad, yo las entiendo, que ahora para madres todas quieren cositas muy rápidas. Y por ejemplo, esa mini mochila se ilusionaron mucho porque yo les dije que eran 100 gramos de hilo y más o menos son 100 puntos. Yo sé, eso ilusiona pensar de que son trabajos rápidos, bonitos, fáciles de hacer, pero también entiéndame a mí que a mí me tocaría sacar esa semana para hacer ese taller. Ya se terminó el taller de fajones paleteados. La chica sí me va a tocar estar muy pendiente de aclarar 2, 3 cositas, pero como tal clases en vivo ya no hay necesidad, pero entonces yo no puedo disponer del tiempo así como ustedes creen, que ya, listo, profe, ya terminó ese taller, entonces póngase a hacer otra cosa. Yo tengo muchas otras cosas a empezar, entonces cuando termino un taller me pongo a organizar otro, pero aparte de ponerme a organizar otro, tengo que estar también terminando los que tengo empezados. No me puedo como que decir, ya terminé este, entonces ya iniciemos otro inmediato. Entonces nos toca con calmita, chicas. Michelle, buenas noches, Michelle. Esa mochila unicolor mini, ¿de cuántos puntos quedó? 99 puntos. Yo creo que yo a la final, o sea, en todo el enredo, yo creo que terminé haciéndole el aumento para que quedara de 100. Porque yo me acuerdo que quedó de 99 y yo decía, chicas, qué raro porque ni contamos los puntos. Pero yo creo que en una de esas yo tuve que haberle hecho el último puntico para que quedara de 100. Porque me parece que los pasadores fue múltiplo, 100 dividido 8, si no estoy mal. Yo les he hecho pasadores y me parece que sí me dio exacto los 100. Quedó de 17 de alto el fondo. Rosy, saludos. Michelle, saludos. Si ustedes se animan a comprar el kitcito, pero es que muchachas tampoco, el kitcito y vale más la enviada. Ay, yo qué les digo. Bueno, voy a leerles la vuelta anterior, si no se las había leído, que sería la vuelta 32. Dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, 1 blanco, 1 negro, 2 rojos, 2 blancos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rojos, 1 blanco. Ah, sí, esta vuelta sí la leí, que iba todo rojo, dejando 3 rojos libres para hacer 3 blancos. Luego los todos rojos, empezando en los 3 blancos hasta terminar los blancos. 3 blancos. Todo rojo, dejando un rojo sobre blanco, un blanco sobre blanco. Sí, muchachas, esta vuelta sí se las había leído, ya la recuerdo. Entonces vamos a seguir con esta y ya se las leo y damos la vuelta. Es que tendría que salir un grupito siquiera de 20 personas para justificar hacer ese tallercito y en una semana sacarlo. O sea, hacer la mini mochila, cordón pompón, hacerle un fajoncito así sea en crochet y pegar el aplique. Yo sí, pues me comprometería a enviarles obviamente los 100 gramos de hilo, el aplique.
¿Qué más lleva eso? No, nada, es que no lleva más nada. Es que es tan fácil el tallercito. El problema, muchachas, es que justificar a unas 20 personitas. Entonces ya ustedes dirán, pero si me la ponen difícil. De una, muchacha, yo muestro algo y de una me salen 280 propuestas. Profe, ¿y si hacemos tal cosa? No, no es mala idea. Pero pues si nos toca pensar. Si ahora para madres, todo eso nos salvaría mucho la patria a todas. Seguimos acá, muchachas. Víctor, buenas noches. Antonia Peñuela, buenas noches. Noemí, buenas noches. Luz Marina, buenas noches. Profe, buenas noches. Hoy compré los materiales para la mochila. Pregunta, ¿el amarillo qué amarillo es? Por beige que está más vivo. ¿Qué amarillo es? No lo entiendo. De esta mochila. Estamos hablando de esta mochila, ¿sí? Este es amarillo bandera, pero nosotros lo tenemos jaspeado. Si es de esto que me está hablando. Esto es amarillo bandera. O sea, el color principal es amarillo bandera, pero nosotros lo tenemos jaspeado. Si esa es la pregunta. Si esa es la pregunta de la compañera. Bueno. El amarillo. Uno corridito hacia atrás. Esta es la línea que voy. Dos blanquitos. Si es eso, señora Luz Mari, perdón, el amarillo es de pollito o que es jaspeado. Señora Luz Mari, ¿y por qué no nos compró el material a nosotros? Que nosotros enviamos de una vez el amarillo con el que estamos trabajando. No, no es amarillo pollito. Es amarillo en bandera. O sea, si para que usted no se equivoque y no le quede raro, simplemente amarillo bandera. Y ya, sino que el de nosotros sí está combinado. Nosotros hicimos esta mochila con 2 tonos de amarillo pensándola en que la camiseta de la tricolor es con 2 tonos de amarillo, no uno. Entonces es por eso. Pero usted simplemente pide amarillo bandera y ya. Y no tiene el problema de que se equivoque. Amarillo bandera y ya. Y con eso no se va a equivocar o le va a quedar raro o feo. No, 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 no se preocupe. Y ahí. Sebri, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches, bienvenida, niña Natalia. Nosotros por acá avanzando con nuestra mochila de la selección. Ese escudito está grande, este logo. Está grande, grande, grande. El puntico negro corrido. El puntico blanco corrido. Listo. Y acá sigue totalmente rojo. 3 rojos después. Listo. ¿Qué sería esta vuelta? 1, 2, 3 rojos. Uy, voy muy avanzada. Voy avanzando mucho. Quedaré en la vuelta 33, muchachas. Se las dejo como tarea. Y si yo el fin de semana tengo tiempo de avanzarle 2, 3 vueltas, súper bien. Pero entonces aclaro que vamos a quedarnos en la vuelta 33. Sea porque tenga tiempo o no tenga tiempo. Vuelta 33. Quedo acá en esta vuelta. Listo. Para que no se me vaya a olvidar que quedo en la vuelta 33. Sí, no es amarillo pollito. El amarillo de la camiseta de Colombia, más por el amarillo de la
de la camiseta, más por el amarillo de la selección, el amarillo normalito de la selección. Elvira, buenas noches. Gracias, señora Elvira, desde Villa. Gracias, 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 compañeritas, gracias. Seguimos acá, todo amarillito. Esperen que... Ay. Esta mochila ya está como grandecita y empieza a ser incómoda a sostener. Listo, ahí ya la tengo sostenidita mejor. Graciela, buenas noches. Sandra, buenas noches. Ana Eugenia, yo la quiero porque no sé hacer con apliques. Señora Ana Eugenia, nosotros hicimos un tallercito el mes pasado de cómo pegar el aplique. Sandra, buenas noches. Ana Eugenia, yo la quiero. Graciela, buenas noches. Luz Mary, la verdad no pude. Se quedado para la próxima, le compro los materiales. Natalia, está hermosa esa mochila. Stitch, ay sí, esa Stitch es muy bella, ya la vendí, muchachas. Elvira, manos maravillosas, gracias. Esa ya la vendí, chicas, ya yo creo que ya no la muestro más, ya esta semana la voy a empezar a apartar para cuando ya cuando vaya a enviar el pedido les muestro todo lo que compró esta clienta. Mucho, 3 recamadas, esta de Stitch con aplique, esta mini con el fajón, apliques, no recuerdo si piedras y perlas, esa parte no la recuerdo que si compró piedras y perlas, la mochila, los apliques, la mini mochila, el fajón. Ay, no sé, muchachas, pero compró muchas cosas. Muchas cosas compró la clienta. Entonces, esta semana que envíe les muestro todas las cosas hermosas que compró. Raquel, buenas noches. Daisy, buenas noches. Saludos, niña Daisy. Yo acomodando estos hilos que si empiezan a quedar como con burbujitas, se empiezan a notar más. Acá. Raquel, linda mochila, sí, más bella. Esperen, chicas, que por acá se me notan los hilos. Y si no los aparto ya, se me van a notar más. Entonces, sí. Tengo que acomodarlos. Listo. Este blanquito se nota un poquito sobre el rojo. Listo. Esperen, acomodo. Yo con qué amarillo estoy tejiendo con este. Ay, aquí desbaraté. Tengo que colocar la aguja porque si no lo sigo desbaratando. Daisy, buenas noches. Raquel, Luz Mari. Creo que la mochila de la Virgencita es con aplique. ¿Y cuánto vale el material vivo en Santander? Señora Luz Mari, tiene que hablarme por WhatsApp. Ese es un taller. Bueno, yo lo convertí en taller porque las chicas no sabían pegarle el pedacito de tul, no sabían pegar el aplique. Entonces les dije yo, pues yo les ofrezco el taller para que solamente sea pegar el tul y pegar el aplique. Entonces ahí sí tiene que hablarme por WhatsApp para darle la información. Pero eso es un tallercito para facilitarles. Pero también tenemos taller donde se enseña a hacer las mochilas de cero. Mejor dicho, chicas, conmigo tienen todo. Yo no les niego nada. Irma, buenas noches. Bienvenida, Daisy. Sura le está quedando como todo lo que... Gracias, 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 gracias. Entonces sí, muchachas, me hablan por WhatsApp y ahí les doy mejor la información. Espere que este hilo siento que se me ve mucho por detrás porque lo estoy cogiendo flojo.
Ya lo acomodé ahí. Porque empieza a quedar como con burbujitas. Unas hebras más sueltas que otras. Esperen que acá. Y así nada más. Vamos a dejarlo en la vuelta 33. Sí, en la vuelta 33. Ay, esperen chicos que acá ya se me va a esconder este hilo para acomodarlo. 33, en la vuelta 33, para yo saber qué adelanto. Entonces cuando ya haya adelantado mucho, pues ya les confirmo. Vuelta 34, vuelta 35, vuelta 36 y ahí para arriba. Listo, está acomodando el amarillo, que ustedes saben que se lo estoy trabajando 3 hilos alma amarillo, pero me toca acomodadito. Me regala el número de WhatsApp. ¿Yo dónde tengo mi número de WhatsApp? Miren, acá tengo mi lámina de WhatsApp. Este es mi número, ahí me hablas y te doy la información de lo que ocupes. Señora Irma, ¿de cuál? Señora Irma, ¿de cuál mochila necesita usted el tutorial completo? Cuénteme de cuál mochila. Hábleme de qué mochila necesita el tutorial completo. Yo le digo si sí lo tengo o no. Porque ustedes saben que casi todas las mochilas las hacemos en los en vivos. Entonces sí queda evidencia de todo lo que tejemos. Pero sí tendría que aclararme de cuál. María García, profe, ¿por qué no sube monederos a YouTube? Hay pocos y algunos de estos. Señora María García, porque me han pedido pocos, no me han pedido muchos. Tengo, de hecho, de monederos, tengo pedido, aparte de los de recamados, que es con el tul, solo tengo un monedero aparte de los recamados. De los recamados sí tengo mucho pedido, pero eso los estamos haciendo en el taller de las recamadas. Pero aparte de ese, solo me pidieron el monedero ramo, nada más. No me han pedido más monederos, sino el monedero ramo. Entonces, no tengo como pedido de monederos grandes, sino los recamados. Eso sí, que todos los que pueda hacer. Eso sí me pidieron todos los monederos que yo pueda hacer recamados, que de una me los compran. Pero de otros monederos no. De la que está tejiendo, de esta sí señora, acá en YouTube encuentra desde cero, desde la primera vuelta, la empezamos creo que hace un mes, acá encuentra desde cero la clase. Simplemente busque acá, eso sí búsquenlo en los en vivos, no lo busquen en tutorial porque lo hemos hecho todo en vivos. Entonces búsquelo en vivos. Y seguimos. Esperen, yo estiro mis hilos para que no se me vayan. Sí, señora. Sí, muchachas, está quedando bella. Ay, no se ven. Sino que sí, ya las estoy agarrando más templadito para que no se me vean y no vean. Nada, muchachas. Muy bonito, muy bonito. Sino que ya no se deja manipular, ya me toca agarrarlo de todas las formas para... Pero eso suele pasar con las mochilas. Entre más grandes están, menos se dejan manipular. Eso sí es muy normal. Es el pan de cada día. María García, porque hay en YouTube no se borran y muy fácil. De ahí me gusta. Sí, aquí en YouTube esa es una bendición grande que no se borran. Esa parte sí es muy cierta. Los videos acá no duran, se quedan ahí, son muy permanentes y los repiten, los devuelven, todos sí, una belleza. Eso sí es verdad. Y seguimos acá. Pero igual nosotros en las páginas hemos tejido mucho monedero. Allá sí hemos tejido muchísimos. Tienes que estar pendientes en dónde voy a hacer el monedero. Porque es que
Por ejemplo, el monedero de Granny era para la bolsa de Granny, entonces tocaba hacer el monedero donde se tejió la bolsa. Lo mismo, por ejemplo, las mini mochilas. Si yo le hago monederos a las mini mochilas, pues los hago es en las mini mochilas. Entonces, por eso no siento que me estén haciendo, o sea, no siento que haya dejado de hacer monederos. En mi caso, yo siento que estoy haciendo monederos todo el tiempo. Pero entonces eso, si por ejemplo termino un taller y ese taller va con monedero, hago el monedero. Lo único es que lo estoy haciendo en grupos. Entonces, por eso de pronto la señora Olga siente que hace días no hago monederos, es por eso. Porque sí estoy haciendo, pero los estoy haciendo en los grupos. Los recamaditos que son estos, todos estos, miren, pero en el de recamadas. Entonces, por eso siente de pronto la señora Olga que no he hecho monederos. No, yo sí he hecho. No he parado de hacer. Este es un portallaves. No he parado de hacer en ningún momento, pero entonces en cada grupo. Recuerden que tengo más de 21 grupos, muchachas. Entonces, por eso sienten que de pronto no estoy haciendo, no, sí, yo sigo haciendo monederos normales por todos lados, pero entonces eso, donde corresponde. Entonces, de pronto usted no hace parte de esos grupos. Mire, el de sobrecito, el de este de corazoncito me parece que lo hicimos público, ¿no? Miren, no, nosotros no hemos parado de hacer monederitos, que este tiene un bolsillito interno, miren chicos. Este tiene un bolsillito secreto para echar ahí los dólares y que nadie sepa que tiene ese bolsillito secreto. Claro, nosotros no hemos parado de hacer monederos, pero de pronto la señora Olga no está en esos grupos porque no hemos parado. Y el azul, aquí me falta el uno azulito. No, me faltan varios que no sé dónde los tengo. Lo que pasa es que voy haciendo monederos y los voy repartiendo, pero sí, nosotros nunca hemos dejado de tejer. ¿Cuándo enseña la de la Virgen de Guadalupe? Señora Inmaculada, esa se enseñó hace, uff, esa tiene el tutorial desde que yo estaba en México. Desde que yo estaba en México hicimos la de la Virgen de Guadalupe. Si es la que tiene aplique, esa, si es la que hicimos tejida en México, esa se tejió allá en México. Y está el tutorial. Si es la que lleva el aplique, esa es en un taller de madres, lo empezamos esta semana. Si es esta, espera, se las muestro. Ah, esta sí la puedo mostrar, esta no está vendida. Vea, ya cambiemos. Esta está vendida, ya despídase, no la van a ver más por acá, ya está vendida. Igual que esta, despídase de estas dos. Esta, si es esta la vamos a hacer esta semana que entra. Las chicas compraron el aplique, compraron el pedacito de tul y la vamos a hacer esta semana. Si es esta. Usted me dirá si es esta. Daisy, profe, yo tengo todos los en vivos grabados para tener el para tejerlos con bellísimos. Irma, está hermoso. Kelly, buenas noches, Inmaculada. Esa, si quiere decirlos en... si es esta, sí, la vamos a enseñar esta semana. Esta semanita preciso me toca enseñar esa. Porque las chicas compraron el kit para pegar el aplique, el tul, todo para madres. Este es kit madres porque viene ya la mochila hecha, el fajón, el cordón. Entonces solamente ellos van a pegar el aplique, van a pegar el tul, le van a colocar piedritas, algunas quieren perlitas, pero entonces queremos como facilitarlo, que no sea mucho trabajo para las mamás, que sea un regalo para ellas mismas hacerse en su mochila, pero sin la necesidad de que sean meses de trabajo, sino tallercitos rápidos. Me están pidiendo mucho taller rápido, chicas. Las muchachas me dicen, profe, talleres rápidos, máximo un mes, máximo un mes. De hecho, el de fajón paleteado creo que duró un mes. Ya empezó a eliminarse los videos hace como una semana. Entonces sí, duró un mes. Un mes ya se acabó el taller. Yo estoy descargando los videos y volviéndolos a subir para que no se eliminen. María García, no, profe, mi celular, no sé qué me pasó y no me deja ingresar al taller. La otra vez veo a revisar y tampoco me deja hacer envío. Ah, entonces señora María García, estás lleno.
tiene el celular es lleno, 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 lleno. Lo tienes demasiado lleno. Porque si no la deja ver en video, si no la deja ver nada, el celular está extremadamente lleno de información. Le toca es mandarlo a resetear porque está lleno. El mío no está recibiendo en este momento ya correos, ya no recibe nada de correos. Me va a tocar eliminar cantidad de contenido que tengo por ahí guardado, porque si ya no me está dejando recibir nada tampoco. Yo de por sí no abro enlaces, pero así no los abra, como que se llena con solo que lleguen. Con solo que lleguen, como que se llenan. Sí, chicas, esta mochila la vamos a enseñar esta semanita. Yo creo que ya les llegó el pedido de material a las chicas, entonces nos vamos para allá. Tengo que mirar qué van a registrar, si a las mamás o se van a registrar ellas para hacerlo, porque es regalo de madres, pero también los pueden hacer las hijas para la mamá. No tiene que ser preciso que lo tengan que hacer las mamás. Entonces sí, muchachas, que eso les cuento. Y aquí estamos terminando. Vuelta 34 es. Sí, 34. 34, dejo 2, punto sobre punto, punto sobre punto, 2, empiezo esto. Vuelta 34. ¿Solo dejo 2? Sí. Sí, chicos, no, yo talleres tengo en cantidad 21 grupos. Aparte, seguimos haciendo talleres express. Vamos a hacer muchos talleres express que me están pidiendo talleres rápido, pero tienen que tener en cuenta que esos talleres express se borran en 30 días. Que por eso no es la idea, muchachas, de dedicarme solo a hacer talleres express, porque si se van a borrar en 30 días, me gusta también talleres que queden guardados mínimo un año, para que puedan ustedes tejer, pues, mínimo un año, no que sea rápido, cuestión de un mes y ya se acabó, no. Esta y en la otra ya, no, me falta todavía mucho para que ya tenga que seguir para el otro lado. A ver acá, puntico. Punto sobre punto. Gabriela, María García, yo, no, ya. Se tiraron y quedó así porque sí podía verlos. No me deja ver. Ve, raro. O sea que en vez de arreglarlo se lo dañaron. Sí, el mío sí es que está lleno. El mío sí, ni para qué peleo yo con mi celular, porque yo sé que mi celular está que no le cabe más información. Pero chicas, es que me toca a diario descargar 3, 4 videos y cada video mío es de 1 hora. Entonces lo descargo, lo vuelvo a subir y a veces se me olvida eliminarlo. Entonces ahí es donde se me llena el celular. Acá 2 blancos sobre blanco y ahí sí ya todo rojo. Acá los 2 blancos sobre blanco y aquí rojo sobre rojo. Sí, muy raro que esté tan lleno el celular. Rojo sobre rojo. Listo. Y aquí para allá, bueno, acá dejo también 2 blancos para separar. Y ahí para allá sí nos vamos todo con rojito. Dos blancos. Esta es la vuelta 34, se las voy a dejar leída, listica. Este logo quedó muy grande, muy bello. Sí, la verdad quedó muy aparente. Acá, rojo sobre rojo. 1, 2, 3, 4, 5. Dejando 5 blancos libres al otro lado. Ya les digo cómo va. Si esta Virgencita de Guadalupe está libre, muchachas. Si alguien la quiere,
Yo hago el taller y listo. Creo que ya tiene... no, tiene... ¡Ay! ¿Lo terminó? ¡Ay, terminada, muchachas! Miren, este muchacho terminó el fajón. Terminadísimo. Miren, miren, miren. Miren lo que quedó de mechas. Nada. Bueno, mucho, pero entonces sí lo termina hasta el final. Aquí simplemente a mí me gusta emparejarlo, quitarle esto y ya. Yo no lo corto que hasta acá. No, no, no. Yo aquí. Todo esto le queda de mechas. Miren. Gracias, hijo. Te quedó muy lindo. Gracias por decir, porque toca chan con chan. Miren, chicas. El diseño tiene que encajar perfecto. A ver. Miren. Y el diseño tiene que encajar perfecto. ¿Cómo lo ven? Miren. Y obviamente por el otro lado lo mismo. ¿Sí ven, chicos? Sí vieron que ayer le faltaba muchísimo, pero lo que pasa es que hoy se dedicó 100% a tejerlo. Muy juicioso. Y miren, chicas, me acaba de hacer y listo. Vea, mamá, ya terminé el fajón. Ay, qué muchacho tan juicioso, qué bendición. Esa mamá tiene un muchacho muy juicioso, qué bendición. Ah, ya están pagos, ¿no? Los dos. Ah, sí, ¿se los pagaron ya? Uy, Para la cuenta de ahorros. muy bien. No le iba a preguntar a usted por la plata de acá. Sí, hijo. La cuota fueron 107.000, que Jason los paga ahorita el 17, habían 110, hijo. Te debo 3.000, pero yo te los echo en monedita. Sí, la cuota eran 107.000. Sí, hijo, pues yo juraba que era 117 y dijo Jason. Me había dicho que era 170. Eso mismo, yo le dije a Jason, ¿es 170 o 107.000 o 117? Dijo, no, son 107.000. Yo quedé aterrada. Yo de esta manera le confirmo, pero yo le he hecho ahí así en monedita los 3.000, hijo. Sí, no pasa nada. Ahí Sí. 10.000 hoy. Ah, bueno, sí, pero no se me preocupe. Ah, bueno. Miren, muchachos, aquí cuadrando cuentas que ya le pagaron a David la chura de este fajón, entonces está contento porque ya se lo pagaron, pero también ya pagó una cuota que debe. Ese muchacho es muy juicioso. Miren, chicos. Miren este fajón tan bello. Mañana se lo enviamos al cliente. Ya le envío fotos al cliente y le digo, ya se terminó su fajón. Eso sí fue en tiempo récord, porque normalmente no nos dedicamos solo a una cosa, pero ese muchacho dijo, mamá, lo voy a terminar. Entonces, porque él trabaja, entonces él no le queda mucho tiempo. Entonces esta vez fue, mire, solo emparejo ahí las punticas y listo. Yo no le quito más mechas, mire. Apretado, bonito, súper espectacular, muchachos, quedó. La verdad, quedó muy lindo el fajón. ¿Cómo lo ven ahí? Tómenle la foto. Juntémosla acá donde está con lo amarillo. Miren. Tome la foto ahí para que vea esa cosa tan bonita que quedó. Ahí encaja perfecto. Listo, le tomaron el pantallazo para que lo tengan ahí bonito la combinación. Mire, estoy encajando este céntrico de acá con este para que se vea. Y este céntrico de ahí con ese. ¿Sí? ¿Le tomaron la foto, muchachas? ¿Ya tomaron la pantallazo? Ya lo puedo mover. Qué hermoso. Y si es lo que les digo, estas flechas van para acá y estas flechas van para allá. Por eso me gusta empezarlo de la mitad para allá. Miren. Para que empiecen acá. Y este ojito me gusta mucho. Este ojo siempre va a quedar si se empieza desde la mitad. Siempre va a quedar. Eso es estilo el ombligo. Quedó bello, chicas. Bueno, no les presumo más. Mi hijo lo acaba de terminar. Todavía falta por pulirlo. Nosotros no nos comprometemos mucho a hacer fajones entorchados porque la verdad para mí es mucho trabajo. Pero sí me encanta porque es una forma de recordarles a ustedes que sabemos hacer la técnica, que sabemos hacer todo tipo de talleres, que tenemos el taller, que enseñamos a hacer ese tipo de fajón. Es muy demorado, mi hijo se demoró un día entorchando los cordones. Ayer lo empezó, que yo se los mostré que estaba muy avanzado y hoy lo terminó. 3 días, bueno, de todas maneras 3 días que hoy sí puedo decir que se sentó 100% casi todo el día. O sea, sacó tiempo para comer y ya.
Saco tiempo para comer, para ir al baño un par de veces y ya, prácticamente desde las 10 de la mañana se sentó a hacerle hasta este momento, muchachas, porque es que ustedes puede que no lo vean muy largo, pero tiene cantidad de vueltas porque lo hace demasiado apretado. Si él no hiciera el fajón tan apretado, no necesitaría tantas vueltas, pero lo hace demasiado apretado, entonces son muchas las vueltas que le hace, pero la verdad sí vale la pena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el chico que no lo compró, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Teje muy bello, la mochila le quedó divina, entonces lo mínimo que debe hacer uno es sumarle con un fajón espectacular, porque yo siempre he dicho a ustedes, las terminaciones, lo que usted haga para concluir un trabajo, sube o baja la calidad. Si yo al muchacho le hago un fajón ahí de mala gana, a medias, a como a mí se me pegó, como a mí se me antojó, el muchacho puede tener una mochila divina, pero si yo le mando un fajón mal hecho, le va a bajar la calidad y el cliente no me va a reclamar, el que le compró la mochila a él no me va a reclamar a mí, le va a decir a él. Uy, hermano, pero ¿qué pasó ahí? Yo pensé que era que usted tejía bonito, yo pensé que usted hacía. Y él que va a tener que decir, no, es que me lo hizo otra persona. Y va a quedar mal él, voy a quedar mal yo. Y ahí para adelante, pues se vuelve algo que no lo recomienda uno como artesano, no lo recomienda uno como de alta calidad. Entonces, ese fajón tiene mucho trabajo, pero nosotros lo hacemos con esfuerzo, pero con cariño. O sea, sabiendo que sí cuesta, pero que hay que hacerlo con mucho cariño. Entonces, sí, chicos, ahí la ventaja de David es que no está ni al sol ni al agua, aquí está bajo techo, pero el tiempo vale oro en este tiempo. En estos momentos el tiempo vale más que cualquier cosa, pero no podemos tampoco decir, ay, no, es que es demorado, no lo hago. No, chicos, a mí me cuesta mucho hacer un fajón entorchado, pero también sé que hace parte de lo que yo escogí ser, que es artesana. Lo sé hacer, pues hace parte de lo mío. Y amo mucho el resultado, eso sí, soy tan feliz cuando veo ese tipo de fajones tan bellos, tan bellos, tan bellos. La textura gruesa, firmes, también delineaditos. Chicas, un fajón bien hecho, ellos tienen que encajar acá. Mire, mire esa escalerita que hace. Esa escalerita no se puede perder. Esa escalerita tiene que ir. Esa escalerita hace parte de la calidad. ¿Sí ven? Un fajón bien hecho lleva esa escalerita. Miren eso tan bello. ¿Sí ve? Entonces, bueno, muchachas, unas por otras, mucho trabajo y todo lo que quieran, pero conserva uno al cliente y esa es parte de lo que hacemos nosotros, entonces no nos quejamos. Acá es estos tres, son estos tres. Ya casi termino esta vuelta. Me dicen las niñas, Daisy, gracias. Sí, que Dios te bendiga. Gracias, señora Olga. Inmaculada, usted explica muy bien. Gracias, señora. Gracias, gracias, muchachas. Sí, chicas, sí. Hoy quedé con un sin sabor porque yo me soñé desde que empecé el taller de fajón paleteado, terminarlo con un fajón de corazones espectacular. Y ustedes vieran con qué tocó terminarlo, porque resulta que las muchachas tenían muchas dudas con qué tocó terminarlo. Y saben que lo más chistoso que después de que ya yo expliqué, ellas me dicen, no, profe, es que no tenemos esto. Nosotras recomendamos, porque es que lo dicen así, nosotras creemos que es mejor que usted haga esto, nosotras creemos que es mejor que tal cosa, nosotras recomendamos o nosotras creemos que usted debería. Entonces todo eso me dije yo Mari Toro, me dije a mí misma, las muchachas tienen dudas, las muchachas necesitan saber y empiezan por interno, no, profe, la verdad yo sí todavía tengo problemas en esto, yo tengo problemas en lo otro. Y me fui a solucionar los problemas en este último fajón, después de que les había dicho 20,000 veces. Los dos últimos fajón no es para enseñar sobre la técnica, es para enseñar sobre ese diseño. No, chicas, hoy fue el último fajón y me tocó enseñar urdimbre, calada de palo, calada de tonón, explicar todo como si fuera el primero. O sea, fue muy lógico y todo porque se dejaron llevar por otra persona. O sea, una persona hizo el comentario y todas se dejaron llevar. Ah, no, sí, tiene que explicar esto, explique lo otro. No, a mí no me parece, deberían de explicar esto, deberían.
Y yo, bueno, muchachas. Una dio la vocería y encabezó y las otras la siguieron como borreguitos. Cuando vieron que realmente no había sido necesario, no fue necesario, cuando yo terminé la clase, se dieron cuenta que realmente la embarraron hasta el fondo, porque las que sí queríamos tejer el corazoncito, nos quedamos con las ganas. Y realmente no era necesario. Resulta que, no, profe, yo sí ya había entendido eso. No, sí, profe, sí, usted ya había explicado eso. Ay, profe, no, yo lo que quise decir fue esto y lo otro. Y empezaron excusas, excusas, excusas. No, muchachas, se dejaron llevar porque una persona hizo un comentario y todas creyeron que el en vivo de hoy no iba a ser importante. Y cuando se dieron cuenta que sí hubiese sido muy generoso de mi parte haberles dedicado una hora haciendo técnica dibujada, que era el segundo nivel, ya ni modo, chicos, ya se había acabado el taller. Fue una locura. Yo quedé con un sinsabor muy maluco porque yo sí me imaginé terminando este taller muy diferente, pero las chicas no permitieron, no lo permitieron. Yo había tenido grupos conflictivos, pero este me sorprendió. Fue no porque fueran conflictivos, conflictivos hay personas en todos lados, porque se dejaron llevar de una manera muy exagerada. Y cuando ya se terminó el en vivo, solo excusas. No, yo no quise decir eso. Ay, no, yo pensé que era que la compañera estaba diciendo. Ay, no, profe, yo pensé que era que usted no iba a explicar tal cosa. Ay, no, profe, yo pensé que iba a estar más difícil. Ay, no, es que yo pensé, yo pensé, yo pensé, yo pensé. Y se perdieron la oportunidad de aprender a dibujar. Y yo quedé, muchachas, les voy a mostrar. Y ustedes me van a dar la razón porque quedé aburrida con esta clase de hoy. Ya va, ya va. Miren, chicas, quitemos esto de acá. Miren, muchachas, yo me soñé terminando el taller con un fajón con corazones, pero los corazones eran más o menos así de grande. No esta migajita, no esto. Yo no sé si ustedes conozcan el fajón de la Mafalda, que es en corazones. No lo tengo hecho. Mire, esta migajita, ¿por qué? Porque resulta y pasa que lo que les digo, una persona hizo un comentario así y todos se fueron como borreguitos. No, a mí me parece, no, la profesora debería, no, yo no entiendo muy bien, no, yo todavía no tengo claro. Pues aclarando todas las dudas que ellas tenían, la compañera que empezó dijo que ella tenía la duda del crochet y el macramé, entonces tocó explicar qué hacía mezclar crochet con macramé. Entonces tocó hacer el fajón, a mí me tocó soltar la urdimbre y hacer el fajón y explicar eso. Entonces, ellas se dejaron llevar por un comentario y me llenaron, me inundaron a mí por privado y en el grupo de que no, profe, usted debería, no, yo todavía quiero, no, explique, no, profe, es que no creemos, no somos capaces, usted no ha explicado, yo no entendí, usted en ningún momento dejó claro, porque así lo dijo, ningún momento ha dejado claro si se puede mezclar crochet con macramé y que no sé qué. Todas se dejaron llevar. Yo expliqué todo lo que me dijeron en el grupo. Dijo, usted debería de explicar. Yo expliqué. Y miren, un corazón que debió haber sido como este de grande o más, mire lo que quedó. Yo no voy a hacer este fajón. O sea, para mí no es válido esto. O sea, no sé que para qué me serviría. Entonces, no lo voy a hacer. Yo ya tenía urdimbre, tenía todo. Entonces, yo simplemente voy a cortar estos hilos y los voy a utilizar para otra cosa. Pero sí, me dejó un sinsabor porque ellas quisieron manipular o llevar en la clase como ellas pensaron que debería ser. Yo me dejé llevar, yo dije, no, lo que ellas digan, lo que ese grupo se tejió 10 fajones y en 10 fajones me salieron hoy con preguntas que me las hubieran podido hacer en el primer fajón. Entonces yo les dije, muchachas, me dejaron fría, porque es que ustedes me están haciendo recomendaciones como si no hubiéramos hecho taller. O sea, no parece que ustedes hubieran sido las chicas que tomaron la clase y que tejieron conmigo 9 fajones. Que no sé qué. Bueno, sí, listo. Si es que todavía tienen dudas, tienen derecho todavía a dudar. Y miren con qué terminamos. La verdad, yo quedé muy aburrida. Yo no voy a hacer este fajón. O sea, no veo a qué mochila se lo voy a colocar. Muy lindo el corazoncito, pero la verdad me gustan las cosas más grandes. En mi caso, sí importa el tamaño.
Entonces, eso les cuento, muchachos, porque sí me empezaron mucho. ¿Qué, profe? Y entonces el corazón es ese. Ahí les mostré el corazón. Eso fue. Y todo porque no sé, están como esperando que alguien diga algo y todas se creen revolucionarias. Y ahí, hoy sí, la verdad, sí sentí yo que no. Y saben que era lo chistoso, que, que yo iba a hacer gratis el segundo nivel. Y ya de una me dijeron, ¿sí ve? Siga pensando en que los pajaritos vean, dijo mi mamá. Y entonces yo dije, no, porque si me va a generar tanto trabajo extra, no, cobro por lo que sé. Entonces yo sí dije, las chicas de este primer nivel, con ese corazoncito, ellas quedan full, entienden fácil y nos vamos gratis al segundo nivel. ¿Qué me cuesta a mí enseñarles 2 fajoncitos de dibujar? Con eso aprenden. Cuando me salieron que 9 fajones, no han aprendido nada, que no, que usted debería de explicar, que usted debería de... Y yo, dejemos así, dejemos así. Y todo, muchachos, por eso, porque alguien comentó y ellas se desbocaron como cabras al monte. Sí, no, yo también estoy de acuerdo. No, claro, yo estoy de acuerdo. Sí, la profe debería hacer esto. No, yo estoy de acuerdo. La profe nos debería de enseñar. No, yo estoy de acuerdo que nos haga el en vivo para explicarnos si el crochet y el macramé queda bien. No, yo estoy de acuerdo que la profe más bien en el en vivo nos explique tal cosa, tal otra y que el corazoncito no, que ellas creían que el dibujado no era como tan difícil. Y terminamos haciendo una clase que fue la repetición de la primera clase, la repetición del primer fajón. Ay, no, acá va rojo, yo voy rojo y el amarillo va acá. Perdón, chicas, por estar ahí recordando. Entonces, sí, chicos, así terminó un maravilloso taller que hubiera podido ser el inicio de algo muy bueno no, pues yo no. Yo ese fajón no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer. Porque la verdad, para mí ese corazoncito chiquito, ¿yo qué voy a hacer con eso? O sea, ¿qué mochila se la puedo colocar? A ver, espere, yo voy a analizar para no perder la urdimbre. No perder, no, pero es que me tocaría tejerlo a mí. Mi esposo no teje eso y David, pues no vale la pena pagarle a David por un fajón que no sé siquiera si voy a usar. No me convence. Un fajón que yo sienta que sea útil de 4 centímetros. Ese no alcanza. No, es que no hay forma, tiene como 2 centímetros. No hay forma, muchachas, que ese fajón me sea útil en nada. Entonces, sí. Y después, eso sí, terminé y excusas y excusas y excusas. Ay, profe, no, es que yo me equivoqué, es que yo pensé que usted, es que yo pensé. Yo, muchachas, después de hacer 9 fajones conmigo, ¿cómo iban a creer que yo las iba a dejar a medias? Este fajón es una ñapa, es un fajón extra, pero sí o sí yo iba a explicar, o iba a mostrar la urdimbre que había quedado en la calada de palo, que había quedado en la calada de tonón y obviamente cómo lo hacíamos. Entonces, ay, no, profe, claro, me equivoqué, yo pensé y se les hizo tarde. Pensaron tarde, no, eso fue una locura, muchachos. Muéstrala, pude hacer pulsera, puede, en mi opinión, usted es la maestra. No, señora, porque no, es que es muy chiquito. O sea, es muy chiquito, es una cosa, no quedó, no. En cambio, como lo iba a hacer yo, con el tamaño que lo iba a hacer, claro, perfectamente para una mini mochila Barbie hubiese quedado perfecto. Leticia, buenas noches, profe Mari. Yo hoy no pude estar en la clase, luego vi el descontrol cuando ya había explicado todo. ¿Cómo le pareció el descontrol, señora Leticia? ¿Cierto que no tenía lógica? Que una persona haga un comentario y todo el mundo se deje llevar y se deje llevar y se dejen llevar como borreguitos y armaron, pero un... No. Es que yo decía, muchachas, quedé fría. O sea, dígame si no, señora Leticia, todos los comentarios eran como que estaban en cero, como que todas estaban en blanco, como que todas, que es que yo nunca expliqué lo del crochet y el macramé. Ya después ya Nusi salió a decir, dijo, no, la profe lo explicó desde que empezó.
cada fajón decía, chicos, pueden utilizar crochet, macramé. Hasta en un momento les dije, si tienen lana de ovejo, si tienen cabulla, si tienen lo que tengan. Entonces, y todas se dejaron llevar. Ah, no, sí, a mí me parece. No, yo todavía creo que yo todavía no soy capaz. A mí todavía se me dificulta. Cuando ya terminé el en vivo, ay, no, profe, yo eso sí lo había entendido. Ay, no, profe, yo esa parte, sí, claro, usted la dijo. Profe, claro, yo vi el en vivo cuando usted explicó eso y ya resultaron todas que no, que sí, que yo todo lo había hecho, que todo perfecto, que todo maravilloso, que me habían entendido todo, que no, que todo muy bien. Cuando desperdiciaron una clase que hubiera sido de verdad lo máximo. Entonces digo yo, pero ¿por qué la gente se deja llevar? O sea, ¿qué necesidad tenían todas de irse encima de mí diciendo, ay, no, sí, profe, yo creo que debería? Y yo, sí, Leticia, ¿cómo vio hoy la, la despachada de esas mujeres? Ana, profe, y las que estamos esperando el segundo nivel. Ya toca de pago, señora Ana Eugenia, porque yo sí le dije a mi esposo, no, yo les voy a enseñar a las muchachas al menos 2 fajoncitos dibujados. Entonces, estábamos analizando y entonces él dijo, pero ¿cuáles? Dijo, pero toca sacar patrón, toca enseñarles a leer el patrón. Y yo le dije, sí, pero es que ya tienen el telar, tienen hilos, tienen el conocimiento de la urdimbre. Solamente sería que lo discutimos, muchacha, porque es algo que lo hemos hablado. Yo le dije, mi amor, solamente es enseñarle a leer la cuadrícula, que es igual o similar a las que yo les estoy enseñando, porque yo les enseñé a leer 3 tipos de cuadrícula. Entonces yo le dije a él, la van a entender muy fácil porque yo ya les enseñé este tipo de cuadrícula, una explicadita chiquitica y a dibujar. Ellas van a tener la urdimbre hecha. O sea, yo simplemente voy a hacer 2 clases. Una dibujando el fajón 1, 2 dibujando el fajón 2. No más, no más. Y les damos esas 2 clases a las chicas gratis. Que hasta mire, fue tanta mis ganas de hacerlo gratis que le dije en el mismo grupo, no les vamos a decir nada, no armemos grupo de WhatsApp, no armemos grupo en el mismo. Les digo, bueno, muchachas, ya terminaron, ya todo se terminó, vamos a darles 2 clases de fajón dibujado, el segundo nivel totalmente gratis, en el mismo grupo de WhatsApp, en el mismo grupo de Facebook. Y todo, y él decía, usted verá, pero de todas maneras, acuérdese que hay que sacar patrones, hay que eso. Yo les dije, no importa, yo le dije, mi amor, no importa, mire que todo súper bien. Cuando se despachan hoy con toda esta, dije, ¿ve? Y usted queriéndoles dar clases gratis, y yo, sí, mi amor, tiene razón. Y yo queriendo darles el segundo nivel gratis, y estas mujeres se fueron desbocadas. De verdad botaron las cabras al monte con una persona que encabezó el desorden y que empezó a decir, ya todas dijeron, sí, claro, esta profe debería, no, claro, es que ella no nos dejó claro, es que ella no nos explicó, es que no, yo no tengo claro tal cosa, no, yo no entendí tal parte. Y yo, bueno, muchachas, bueno, y ahí quedó mis buenas intenciones. Ahí les boto el ondazo, chicas. Y enseguida terminé el en vivo y ahí sí todas, ay, profe, no, qué pena, es que yo no entendí, es que yo pensé que la compañera estaba hablando de tal cosa, es que, profe, ay, disculpe, y nos quedamos en disculpas. Entonces, ahora me toca más trabajo. Me toca más trabajo porque ya no puedo armar un grupo del segundo nivel como yo lo pensé, que era solo para las que habían estado en este taller gratis, las 2 clases y ya. Ahora si hago un segundo nivel me va a tocar no hacer 2 fajones, me toca 3, 4 o no sé cuántos fajones. Me toca hacer la urdimbre, porque sí me toca de cero. ¿Por qué, muchachas? Porque no lo voy a hacer en este mismo grupo. Entonces me toca armar grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, enseñar las medidas del telar, porque no faltará que entre 1 o 2 personas nuevas que no estuvieran en el anterior. Me toca hacer la urdimbre, hacer la calada de tonón, la calada de palo, todo. ¿Por qué? Porque me toca hacer un taller desde cero y me toca justificar qué es lo que voy a cobrar. Les puedo decir, muchachas, tengan la urdimbre, tengan todo hecho y les cobro poquito. No, ya ahora sí, como va a ser de pago, me toca sí o sí justificar por qué voy a cobrar yo. Yo no puedo cobrarles a ustedes por ir a ponerles una cara bonita y a sonreírles y a darles motivación personal. No. Entonces, sí me toca más trabajo, sí me va a tocar organizarlo diferente, sí me toca que mínimo sean de 2 a 3 semanas, ya no justifican 2 clases. Yo pensaba gratis 2 clases, yo dije, una dibujando, no sé, por ahí el de infinitos y la otra dibujando, no sé,
Me imaginaba yo, hay uno de cadena muy lindo, entonces yo decía, el uno es de infinitos con los corazones y el otro, por ejemplo, de las cadenas, que son seguiditas. Pero no, ya ahora sí, sí, o sea, ya grupo o taller de segundo nivel sí va a haber, pero demoradito. Sí les pido un poquito de paciencia porque ya no va a ser la próxima semana. Me toca o trabajarlo, organizarlo, por lo menos 2 semanas, muchachas, para poder empezar a trabajar, porque ya sí me tocó más trabajo. O sea, a mí sí me genera trabajo extra, porque o sea, en mi mente era 2 clases, no más, fajón infinito y un fajón de cadenas y ya. Entonces yo no lo veía como trabajo extra, como que me fuera a generar volver a planear algo, un taller, no, yo lo veía de esa forma. Cuando hoy y yo, ay, Dios mío, Dios mío. Entonces dijo mi esposo, para curarse en salud le toca enseñar urdimbre y le toca enseñar todo, porque después de 9 fajones y le salen con el cuento que es que no entendieron la calada de palo, que es que no entendieron si se podía trabajar con crochet o macramé, dijo, sí le va a tocar explicar de cero, o sea, no saltarse ningún paso y pues ya se genera o se vuelve un taller completo. Pero sí, señora Ana Eugenia, sí, profe, yo también pensé que... Eh, como si estuvieran empezando terrible. Cierto, señora Leticia, yo no lo malinterpreté nada. O sea, todos los comentarios eran como que de personas que dice uno jamás en la vida han visto un fajón. Y les dije yo, muchachas, 9 fajones hemos hecho y ustedes me salen con esto. 9, porque tengo testimonios como fotografías, donde gracias, profe, vea en mi fajón 9. Entonces digo yo, 9 fajones tejieron y preguntas tan básicas que como les decía yo, hace 5 fajones atrás les está diciendo, muchachas, pregunten lo que necesiten, porque los 2 últimos fajones no va a ser para resolver este tipo de dudas. Y volví y les decía, no, ellas dejaron para el último fajón, que era el único que solamente teníamos que dibujar todas sus inquietudes y las botaron en WhatsApp y cuando fuimos a hacer el en vivo resultó, y yo no vi comentarios y yo decía, ve, están calladitas, cuando terminé el en vivo todos los comentarios, no, profe, yo eso sí, yo ya lo había visto en el en vivo, los comentarios, ay, no, profe, yo eso sí lo había visto, no, profe, yo ya lo sé, claro, yo ya sé esa urdimbre, y yo, ¿cómo? Las del WhatsApp parecían unas y los comentarios del en vivo parecían totalmente otras. O sea, fue una cosa rara. Rara, muchachas, rara, por dejarse llevar por una sola persona. Entonces, para que aprendan, chicos, que uno no le puede llevar la corriente a la gente, entonces todos se fueron encima mío y cuando se dieron cuenta resulta que la persona no, ni siquiera estaba hablando de ese tema porque después dijo, no, profe, no era eso, era otra cosa. No sabían ni dónde estaban paradas. Muchachas, vuelta 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termino rojo sobre rojo, pero acá empiezo con 2 rojos sobre amarillo. Blanco sobre blanco, negro sobre negro, blanco sobre blanco, rojo sobre rojo, 2 blancos. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rojos, 2 blancos. Todo rojo. Me quedan 3 rojos sobre blanco, todo rojo y 3 rojos sobre blanco. ¿Listo? O sea, aquí afuera en 3, aquí afuera en 3. 2 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rojos, 2 blancos, 2, 4, 6, 2 blancos, 6 amarillos, que es amarillo sobre amarillo, 2 blancos, 2 negros, un negro, un blanco, punto sobre punto. Y acá dejo 2 rojitos sobre amarillo, y así. Ya tenemos la mitad del logo, ya se ve muy bonito. Ana Eugenia, yo no soy de ese grupo, hice el taller hace 2 años. Sí, señora Ana Eugenia, entonces no se preocupe, sí va a haber segundo nivel, lo único, deme chance, yo lo soluciono esta semana. O sea, yo esta semana me pongo a arreglar grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, tengo que mirar las personas que vayan a entrar al segundo nivel, que me digan si tienen telar, si tienen materiales para yo saber. Porque si no tienen telar, por ejemplo, mi esposo le toca mandar a hacer telares. Si quieren el kit con telar, hilos y todo, que esa era la otra. Yo le decía a mi esposo, mi amor, no tenemos que mover un dedo. Usted no tiene que hacer nada, mi amor, no tiene que mandar a hacer telar, no tiene que devanar hilos, no tiene nada. Solamente las muchachas tienen su telar, les quedó el hilo que les haya quedado, ya nada. Entonces yo le explicaba a él, mi amor, en el anterior usted tenía que hacer telares, porque el carpintero hace una parte, mi esposo hace otra, entonces sí tenía que trabajar, tenía que hacer los patrones de cero, o sea, eran muchas las cosas que tenía que hacer. De hecho, yo le dije, voy a hacer el de infinitos porque tengo el patrón hecho.
ya tengo el patrón, ni siquiera tenemos que hacer un patrón. Entonces, este tipo de cosas nos llevó a la conclusión de que íbamos a enseñar 2 fajones dibujados totalmente gratis para este grupo. Pero con esto que pasó, entonces no, nos toca organizar las personas que van a estar en el segundo nivel, si tienen telar, si tienen hilos, hacer otros patrones diferentes. El infinito me encanta enseñarlo cada año porque es demasiado espectacular ese patrón, pero sí me encantaría diferentes. Ya no puedo enseñar 1 o 2, ya toca pensar en 3 o 4, todo ese tipo de cosas. Entonces sí lo vamos a organizar. Y las personas que están interesados en el segundo nivel, que empiecen a confirmar qué materiales tienen y con eso sabemos si es con material, sin material. Pero sí, lo de hoy pues me abrió los ojos de que no, definitivamente no se puede. Muchachas, quedamos en la vuelta 34. Quedamos, señora Irma, entonces por eso, para las nuevas, eso, si usted es nueva, tendría que tener su telar o mandarlo a hacer o averiguar cómo lo vamos a hacer. O sea, si usted me dice, no, profe, véndame el telar, yo se lo vendo. Si usted me dice, no, profe, yo tengo un carpintero que me lo hace, en el taller enseñaríamos las medidas, el tamaño de alto, de largo, todas las medidas para que usted lo mande a hacer con su carpintero de confianza. Pero entonces ya el taller ahora sí toca organizarlo como para principiantes, como de cero, cero, o sea, de cero de que nunca en su vida ha tejido, no ha hecho ni primer nivel, ni segundo nivel, ni tercer, nada. Nos toca organizar un taller para personas desde cero, que nunca en la vida hayan tejido. ¿Listo? Entonces, eso era lo que yo quería evitar porque no tengo tiempo, pero pues no pude evitarlo y sí me tocó. Entonces, sí, muchachas, claro que sí. Voy a empezar a promocionar el taller de fajón paleteado, segundo nivel. Y nada, chicas, me hablan por WhatsApp cualquier cosa. Ahí les muestro que vamos en la vuelta 34. Dios les bendiga, se cuidan, descansen. Nos vemos mañana o el lunes si Dios quiere.